Bueno, Lili tiene una foto ahí que quería proyectar. em, no sé cuánto lo ven. Es una pintura famosa. Por ahí se puede apagar brevemente la luz, ¿no? No hay mucha luz. Pero, ¿qué ven acá? ¿Qué ven en este cuadro? ¿Sí? ¿Y qué más? De un globo, sí, sí, sí. ¿Y qué está sosteniendo en la mano? Bueno, de eso vamos a hablar. ¿Cómo? Un arpa, bien, bien, sí, sí, sí. Este cuadro es una pintura famosa de Frederick Watts que se titula Esperanza, ¿sí? No sé si Osvaldo conoce el cuadro. Esto está en una galería de arte en Londres y ahí vemos una delicada mujer sentada sobre un globo, su cabeza se halla inclinada, sus ojos están vendados como si hubiera sido golpeada o estuviera abatida. Ella sostiene en su mano una arpa con una sola cuerda y se encuentra esa cuerda estirada al máximo, casi a punto de romperse. Todas las demás cuerdas aparecen rotas y con su mano ella toca la única cuerda, la última, la cuerda de la esperanza. Y con su cabeza inclinada escucha la melodía, la música que ella toca, dulce, suave, complaciente al alma. En esta presentación profunda de la naturaleza humana hay ternura, pero también un gran patetismo, pues cuando todas las cuerdas de la vida se han cortado, cuando todo aquello que hemos llegado a confiar, en que hemos llegado a confiar, vemos que se nos viene abajo, se desmorona como un castillo en la arena. El hombre o la mujer, en todos los tiempos, queda con una cuerda, con la única que aún puede traer melodía, sentido o quizás sostén a su vida, es la cuerda de la esperanza. Gracias, Lili. Alguna vez Miguel de Unamuno dijo, solo el que espera vive. Y agregó, teme el día en que ya no encuentres motivo para seguir esperando. Si le sacamos a un hombre su salud está enfermo. Si le sacamos su dinero, se vuelve pobre. Si le quitamos su propósito, estará confundido. Pero si le quitamos la esperanza, ese hombre se hunde en un pozo de oscuridad. Martín Lutero dijo, todo lo que es hecho en este mundo es hecho por la esperanza. Cuando uno se pierde la esperanza, se descubre que hay personas que incluso mueren porque quieren morir. El psiquiatra judío Viktor Frankl, que estuvo en un campo de concentración nazi, observó que los hombres fuertes y jóvenes morían antes que otros más viejos y débiles. Todos eran el objeto del mismo maltrato, la mala alimentación, pero Frankl se dio cuenta de que los que sobrevivían tenían una razón, tenían esperanza para vivir, esperanza, algo que les estaba esperando. Entonces, pensando en el mensaje para hoy, estaba pensando en el tema de la esperanza, ¿no? La necesidad que tenemos de esperanza y cuál es la fuente de nuestra esperanza. Bueno, ya venimos cantando toda la mañana, el Dios de esperanza, el Dios todopoderoso, el Dios que nos da vida, el Dios que pagó el precio para que tengamos vida juntamente con Él. Em, y quería compartir un poquito lo que compartí el jueves en el grupo sobre la fe y los procesos, porque cuando hablamos de la esperanza, tenemos que hablar de la fe en Dios en primer lugar. Como dijo Pablo, hay tres cosas que permanecen, la fe, la esperanza y el amor. Y todo esto pasará. Hasta la esperanza pasará porque un día veremos con nuestros ojos
lo que nos ha sido prometido, todo lo que venimos luchando para mantenernos fieles y firmes en esta vida, vamos a ver la realización de nuestra fe. Entonces ya no será esperanza, será la fe hecha realidad, ¿no? Lo que permanece siempre es el amor. Entonces, tenemos que pensar en los procesos de Dios, el Dios de esperanza, porque también tenemos una mentalidad mágica muchas veces. Estamos esperando el milagro ya. Para que llegue el milagro, hay que caminar el proceso también, el proceso de la fe. Y muchas veces está en medio de la pérdida, en medio del desierto, que entramos en ese lugar que nos va a llevar al fruto de lo que esperamos. Justamente en medio de ese proceso de Dios, el propósito de la angustia del alma nos va moviendo desde ese lugar tan vacío, tan desértico, a un lugar donde rendimos fruto en nuestra vida y mucho fruto. Pero tenemos que pasar por ese proceso, no esperar que sea algo al instante milagroso, ¿sí? Y de eso vamos a hablar. O sea, Jesús es la fuente de nuestra esperanza. Conocerlo a Jesús, conocerlo de cerca, meternos en la palabra, permitir que nos hable, dejar que realmente sea real en nuestras vidas. Significa que tenemos que colocarnos en ese lugar. El Salmo 39:7 dice, mi esperanza está en ti, oh Dios. ¿En qué Dios? El Dios Padre de Jesucristo, el Dios que envió a su Hijo para caminar en este mundo, la cara humana de Dios. Jesús dijo, si me han visto a mí, han visto al Padre. Conocemos al Padre justamente por Jesús. Y me gustaría ir a un día en la vida de los discípulos, un día extraordinario, un día cargado de enseñanza, se podría decir. En Marcos capítulo 4 hasta el capítulo 5, versículo 20, vemos un día en la vida de los apóstoles que los marcó, ¿sí? Y donde su vida cambiaron para siempre. En ese día estaban experimentando una multitud creciente, la gente de golpe descubriendo a Jesús en Galilea a principio de su ministerio y son tantos que Jesús tiene que entrar en una barca en la orilla para que se le escuche la voz con tanta multitud, ¿no? Y están en medio de una multitud creciente. Vamos a escuchar un relato sobre un granjero, una tormenta terrorífica, y llegamos a un prisionero que padecía una enfermedad mental y lleno de demonios, y un hato de cerdos que se vuelve loco. Y la pregunta en ese día, en la vida de los discípulos, ¿cómo entrena Jesús a sus discípulos? ¿Cómo nos entrena Jesús a nosotros? ¿Sí? A veces sí, sí. ¿Cómo nos lleva a una fe más profunda? Ustedes saben, estamos en la escuela de Jesús, todos. Como dice Gloria, en el laboratorio de Dios, donde está tratando con cada uno. Vamos a ir a la palabra. Yo voy a estar leyendo de la Reina Valera contemporánea, Marcos 4, del 1 al 9, en primer lugar. Jesús comenzó a enseñar una vez más a la orilla del lago y fue tanta la gente que se reunió alrededor de él, que se subió a una barca que estaba en el lago, se sentó ahí, mientras que la gente se quedó en la orilla. Muchas cosas les enseñó por medio de parábolas y en sus enseñanzas le decía, presten atención, presten
atención. Resulta que un sembrador salió a sembrar. Al sembrar, una parte de la semilla cayó junto al camino y vinieron las aves del cielo y se la comieron. Otra parte cayó entre las piedras, donde no había mucha tierra, y enseguida brotó, porque la tierra no era profunda. Pero cuando salió el sol, se quemó y se secó, porque no tenía raíz. Otra parte cayó entre espinos, pero los espinos crecieron y la ahogaron, de modo que no dio fruto. Pero otra parte cayó en buena tierra y brotó y creció y dio fruto y rindió una cosecha de 30 y 60 y hasta de 100 por uno. Entonces le dijo, otra vez, el que tenga oídos para oír, oiga. Dios nos dio 2 orejas, una boca. Tendemos a hablar doblemente de lo que escuchamos, pero tenemos que entrenarnos para oír lo que el Espíritu de Dios nos está hablando. Oír con el corazón, oír en el Espíritu, discernir, callar ante Dios. Cuando se quedó solo, ahora estamos llegando hacia el final de ese día, los que estaban cerca de él, junto con los 12, hay varios discípulos que se quedan para hacer preguntas, para aprender, porque muchas veces Jesús habla y no entendemos. Y uno dice, ¿qué quiso decir? Bueno, los que realmente tienen interés en saber, se quedan y se ponen ahí. Entonces, le preguntaron a Jesús qué quería decir la parábola. Él le respondió, a ustedes se les concede entender el misterio del reino de Dios. El reino de Dios es un misterio. Cuando empezamos a mirar los evangelios vamos a encontrar muchas enseñanzas sobre el reino. Tendemos a predicar la iglesia. La iglesia es un instrumento. La iglesia, el proyecto de Jesucristo acá en la tierra, pero ¿qué predicaba Jesús? ¿Qué predicaban los discípulos? Predicaban el reino. Creo que la palabra iglesia aparece 3 veces en el Nuevo Testamento. Jesús, cuando Pedro hace la declaración ahí en Cesarea de Filipo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente, y Jesús dijo, y tú eres Pedro, Petros, piedrita, y sobre esta Petra, piedra, roca, construiré mi iglesia. ¿Sí? En el libro de los Hechos encontramos el día de Pentecostés, nace la iglesia y es el Señor que va agregando a la iglesia a lo que han de ser salvos. No es un club, no es un proyecto humano, no es una ONG, sino la iglesia de Jesucristo, es el proyecto de Cristo en la tierra, de los llamados, pero nos hace parte de su reino, nos traslada del reino de las tinieblas al reino de la luz admirable de Cristo Jesús. Entonces, Él le dice a los discípulos, a ustedes se les ha concedido entender el misterio del reino de Dios. Pero a los que están afuera, todo se le dice por parábolas. Estoy de vuelta en Marcos 4:12 ahora. Les habla por parábola para que viendo, vean y no entiendan. Y oyendo, oigan y no comprendan. No sea que se conviertan y sus pecados les sean perdonados. ¿Cuántas personas vemos con una venda en los ojos, en el corazón, los oídos tapados? No entienden, por más que puedan conocer la palabra. ¿Cuántos teólogos hay que conocen la palabra de pe a pa, pero nada que ver con sus vidas? No tienen fe.
Pero Jesús habla por parábolas porque es espiritual y los que realmente tienen un corazón abierto, permeable, un corazón maleable, tierno, van a acercarse a Jesús y le van a escuchar. Y Él, gustoso, nos enseña, nos habla. Y le dijo a Jesús, versículo 13, si no entienden ustedes esta parábola, ¿cómo podrán entender todas las demás? La parábola del sembrador es básica para entender lo que Jesús nos quiere enseñar. Y él dice, el sembrador es el que siembra la palabra. Algunos son como los sembrados junto al camino. En ellos se siembra la palabra, pero enseguida, después de oírla, viene Satanás y les arrebata la palabra sembrada en su corazón. Otros son como los sembrados entre las piedras. Al oír la palabra, enseguida la reciben con gozo, pero como no tienen raíz, su vida es muy corta. Y al venir las aflicciones o la persecución por causa de la palabra, enseguida tropiezan. Otros son como los que fueron sembrados entre espinos. Estos son los que oyen la palabra, pero las preocupaciones de este mundo, escuchen esto, el engaño de las riquezas, la codicia por otras cosas, entran en ellos y ahogan la palabra. Por lo que ésta no llega a dar fruto. Pero hay otros que son como los sembrados en buena tierra. Son los que oyen la palabra y la reciben y rinden fruto. Dan 30, 60 y hasta 100 semillas por cada semilla sembrada. Entonces, cuando miramos la parábola del sembrador, nos habla acerca del terreno de nuestros propios corazones y por qué una sola clase de suelo produce una cosecha. ¿Qué tal? ¿Cómo está nuestro corazón? ¿Sí? Recapitulando sobre la parábola del sembrador, la semilla es la palabra de Dios. Muchas personas tienen una Biblia y esa Biblia se mantiene cerrada debajo de una pila de libros por ahí, juntando el polvo. Esa palabra es como tener una cena riquísima en la mesa y uno no lo toca. Mira, ay, qué rico, tengo hambre, qué bueno, pero no, voyme a otra cosa. O sea, no estoy recibiendo lo que me nutre, lo que me alimenta. Y lo mismo con la palabra de Dios, la palabra hablada, la palabra leída. Jesús dijo, mis palabras son vida y son espíritu. Se disciernen espiritualmente. Necesitamos tomar esa palabra, abrir el oído, abrir el corazón. Hay un grupo de personas que son como el camino. El camino es duro, no hay mucha tierra que se le pega, poquita, solo suelo duro. Y ahí, cuando entra la palabra, las aves vienen y quitan toda la semilla. Después la tierra con pedregales. La semilla no puede echar raíces porque no hay suficientes nutrientes. Y fíjense, estos son los que reciben la palabra con gozo. ¿Cuánta gente viene a las iglesias, escuchan la palabra, la reciben con entusiasmo, en medio de la emoción? Pero la fe no es una emoción y menos buena onda, me siento bien, un placebo o esa inyección que me da energía en el día. No, la fe es como decía Julio, la fe es un atributo que tenemos que tener. Por la fe creemos, por la fe creemos. Por ahí no podemos explicar toda la esencia
de nuestra fe, ¿quién puede explicar a Dios? Dios es misterio. ¿Quién puede explicar que Dios es Padre, es Hijo, es Espíritu Santo? Es uno, no tres. El Dios Trino no son tres dioses. Lo que le cuesta tanto al mundo musulmán, lo que le cuesta tanto al hombre con una mente por ahí matemática, científica, que no puede desglosar eso. Hay misterio. Simplemente por la fe y acatándonos a la palabra, no tratando de explicar fuera de la palabra, sino desde la palabra, lo que la palabra misma nos revela, porque la palabra es revelación de Dios. La palabra nos va hablando y nuestro espíritu va resonando con esa palabra. Pero cuando la fe es puramente emocional, ¿qué pasa cuando vienen las aflicciones de la vida? ¿Qué pasa cuando me desilusiono? ¿Qué pasa cuando viene la persecución? ¿Sí? Ahí tropiezan y caen. Esa plantita, esa semilla que fue plantada, se seca. Y Jesús después describe a lo que cae entre espinos. ¿Y cuáles son los espinos? Uno responde a Cristo, tiene una fe incipiente, pero las preocupaciones del mundo, las distracciones. ¿Cuántas distracciones tenemos? Las pantallas, el engaño de las riquezas y los deseos de las demás cosas entran y ahogan la palabra. Estamos hablando del pecado personal, la avaricia, las ambiciones mundanas. Va ahogando la palabra. Y después está la tierra buena. Una tierra rica, cultivada, da una gran cosecha para el reino de Dios. Bueno, esa tierra hay que trabajar, pues nuestro corazón es como un jardín. ¿Y qué hacemos con nuestro jardín? Si nuestros corazones no están preparados para Dios, la semilla de su palabra perecerá. Si nuestros corazones están cultivados y preparados, la semilla crecerá y daremos fruto para el reino de Dios. La decisión es nuestra. La decisión nuestra, la libre albedrío, voluntad libre, es clave para la fe. No es que de golpe algo mágico, creo, y ya está, sino, o sea, a través de un corazón preparado, a través de una decisión, porque hay cosas que ahogan la fe, cosas que permitimos en nuestras vidas, pero cuando elegimos lo que Dios nos está ofreciendo, lo que nos está dando, es una invitación y de voluntad propia, decimos, sí, Señor, vamos alimentando esa fe. ¿Qué clase de tierra tengo en mi corazón para recibir la palabra de Dios? ¿Estoy preparando la tierra para que pueda crecer la palabra? Paso tiempo enriqueciendo esa tierra en la presencia de Dios soberano, pasando tiempo en la oración, con la Biblia abierta. A veces incluso nos cuesta orar. La oración exige mucho, es duro trabajo. Y cuántas veces uno va dejando pasar. Pero ¿saben qué? Cuando abrimos la palabra de Dios, abrimos la Biblia, empezamos a leer, la misma palabra nos lleva a orar. La misma palabra de Dios hablándonos a nosotros y entramos en diálogo con Dios. Pero tenemos que apartar ese tiempo, hacerlo a propósito. No hay nada que pueda reemplazar el tiempo que pasamos personalmente en oración y en la presencia de Dios. Nuestro crecimiento depende del terreno de nuestro corazón. Donde elegís plantar tus creencias acerca del Dios Todopoderoso es determinante en cuanto a cómo te va a ir en tu vida. ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos con la palabra?
¿Qué hacemos cuando algo nos está tocando la conciencia, el corazón? Estamos siempre tomando decisiones, continuamente. El Espíritu Santo está trabajando continuamente en cada uno de nuestros corazones. Cómo respondemos es determinante en cuanto a nuestra vida y a dónde vamos. Nuestros pensamientos, el jardín de nuestros sueños y esperanzas, la sabiduría espiritual, tu conocimiento, el entendimiento de los pensamientos de Dios y su voluntad para tu vida. Todo esto, si le das lugar al Señor, va a producir mayor fruto para el reino de Dios en tu vida y le traerá gloria al Señor. Jesús dijo: en esto he glorificado a mi Padre, en que den mucho fruto y así prueben que son mis discípulos. Cada uno es responsable de su jardín. Y cuando entramos en una temporada de pruebas que desafían nuestra fe, y muchos, no sé si todos, estamos en ese lugar, porque cuando estamos sin pruebas, si realmente estamos buscando seguirlo a Cristo, vamos a encontrar pruebas y de toda clase. Pero en este tiempo de pruebas tenemos que elegir cómo vamos a vivir. Y en ese tiempo de pruebas es como una llamada de quitar muchas cosas que comprometen nuestro enfoque en Dios. ¿Qué necesito estar sacando? ¿Qué malezas están creciendo en el terreno de mi corazón? ¿Qué necesito trabajar? Es sabio discernir qué es lo que contribuye a mi vida y lo que quita lo importante de mi vida. Estoy hablando también del uso de nuestro tiempo. La palabra dice que redimamos el tiempo porque los días son malos. Y vaya si los días no son malos. Todos los días estamos recibiendo noticias continuamente de cosas que pasan y después lo que cada uno experimenta, ¿no? Entonces, qué importante el don del tiempo que Dios nos da para vivir con sabiduría, con discernimiento y cuidar las actividades y pasatiempos que carcomen el tiempo frente a Dios. Me voy a cortar con las malas influencias, ciertos programas de televisión, conductas pecaminosas. Es sabio reconocer los tiempos en que vivimos y estamos en un tiempo frágil. Cuidado con el veneno que empiece a desparramarse en el corazón frente a las frustraciones. Y cuando estamos en el cuerpo de Cristo, estamos, como decía Julio esta mañana, con seres humanos falibles. ¿Quién puede decir que es digno? Solamente por Cristo somos dignos, por su sangre, por su vida en nosotros. Pero Él nos llama a amarnos unos a otros, como Él nos amó, sirviéndonos unos a otros, cuidándonos unos a otros, prestando atención a las relaciones, trabajando siempre las relaciones, no permitir que aparezca una raíz de amargura, que dice la palabra que contamina a muchos. Tengamos cuidado con lo que escuchamos, a qué cosas prestamos atención. A veces no vale la pena prestar atención a ciertas cosas, porque te tira. ¿Para qué? Entonces, estar cuidando lo que escuchamos. Y ojo con lo que temes. ¿Qué es más importante? ¿Lo que piensa Dios o lo que piensa el hombre? ¿Cuántas veces nos dejamos regir por lo que piensa, lo que diga otro? Una conducta inmoral, un espíritu crítico y amargado, atrae a otros con la misma forma de pensar y actuar. Marcos 4:24, Jesús dice: pongan mucha atención. Con la medida con que miden a otros, se les medirá a ustedes y aún más se les añadirá. Esforcémonos para vivir fielmente ante el Señor y estar limpiando nuestro jardín en el día al día,
cuidando nuestro jardín, sacando las malezas. Mateo 6, 21 a 23, Jesús dice, donde esté tu tesoro, allí también estará tu corazón. La lámpara del cuerpo es el ojo. Así que si tu ojo es bueno, todo tu cuerpo estará lleno de luz. Pero si tu ojo es malo, todo tu cuerpo estará a oscuras. Y si la luz que hay en ti es oscuridad, cuán oscura no será la misma oscuridad. Ponga mucha atención a lo que escuchen. Otra vez dice Jesús, nosotros somos los únicos que tenemos la llave a nuestro propio corazón. Esa puerta se abre desde adentro del corazón para dejar entrar Jesús, su palabra, su luz y el amor por nuestros hermanos. Después, ese mismo día, ahora voy a cortar a pasos agigantados. La parábola del sembrador, están ahí con la multitud. Jesús dice ese día que le mueve el piso a los discípulos, ahora muchachos, pasemos al otro lado. Estamos acá con la multitud, bueno, suben al barco, a la barca. ¿Y qué pasó en medio del lago? Jesús está fundido, se acuesta a dormir una siestita, pero surge una gran tormenta. Y los discípulos, Señor, despertate, despertate, vamos a perecer, no te importa, nos estamos muriendo acá. Y Jesús se levanta, reprende las olas y el viento, y el mar se calma. Y los discípulos tienen miedo. ¿Quién es este? Hasta manda la naturaleza y le obedece el viento y el mar. Jesús les está enseñando a propósito, ¿sí? Pero no termina el día ahí. Llegan al otro lado y ¿qué les espera? Un loco, lleno de demonios, enfermo mental, que tiene toda la población asustada, un violento que anda entre las tumbas. Y Jesús, ¿qué hace? Va y reprende la legión que está en este hombre. Y Jesús los está llevando a los discípulos, después de predicar sobre la semilla y el corazón, los está llevando ahora al campo de guerra, a experimentar otro nivel espiritual. En la tormenta, a pesar de su miedo y su falta de fe, Jesús tenía todo bajo control. Dios está obrando en nosotros para traernos a ese punto de confianza en Él. Por eso yo digo, ese día les marcó un antes y un después. Hasta ahora son nuevitos, siguiendo a Jesús, los 12 que fueron llamados, los demás discípulos que se agrupan para escuchar sus enseñanzas, pero ahora empieza la tarea en el laboratorio. Jesús hace lo mismo con nosotros. Nos va hablando y después nos va llevando por experiencias de vida que nos prueban la fe. Y a veces sentimos como esa mujer con la última cuerda acá, imprimí la imagen, lo que estaba proyectado en la pared, la única cuerda que permanece en esa arpa. La cuerda de esperanza. Por eso empecé hablando de esperanza porque quiero terminar con la esperanza. Podemos sentirnos en medio de una gran tormenta en la vida. Podemos sentirnos perdidos frente a cosas confusas, situaciones espirituales muy fuertes. Jesús está en control. Jesús nos está llevando a propósito por estas experiencias. Porque esto, Señor, yo no esperaba esto, no estoy preparada para esto. Señor, nunca hubiese elegido una prueba así, pero Dios está en control. El Señor nos está llevando de la mano. El Gadareno, en ese momento, era una situación donde los discípulos podían ver y entrar en entendimiento respecto del poder de Dios, la autoridad de Jesús,
sobre la naturaleza y sobre los hombres y estar preparándolos para entrar ellos en el mundo quebrantado y dañado para convertirse en instrumentos de Dios. ¿Qué está haciendo Dios con nosotros? Si estamos en la iglesia, si estamos siguiendo a Cristo, no es para calentar una silla, es para que nosotros entremos en la escuela de Jesús, que entremos en su presencia para que nos vaya capacitando, enseñando, llevando por los caminos que está marcando para nosotros, para que seamos instrumentos activos de Él. No existe el clero y el laico. Somos todos llamados a seguirlo a Jesús, a ser discípulos, a ser amoldados por Él, pero tenemos que trabajar el terreno de nuestro corazón. Tenemos que estar preparándonos continuamente para que la palabra implantada haga su obra en nosotros. En primer lugar, la obra de salvación, pero estamos salvados del mundo. La salvación no es un fin en sí, sino nos salva porque está haciendo un pueblo para Él, un pueblo que anuncie las virtudes de aquel que murió en la cruz y resucitó para traer vida al mundo. Estamos acá con un propósito, hermanos. Tenemos que animarnos a tomar esos pasos de fe cuando nos encontramos en esa barca en medio de la tormenta. Confiar en Él. Cuando nos encontramos en situaciones que nos descolocan, lucha, guerra espiritual, confiar en Él. Jesús sabe. Vayamos al otro lado. Nos invita a pasar al otro lado. Vayamos con Él. Y quiero terminar con Efesios 3, 16 al 19, que es la hermosa oración de Pablo por la iglesia. Dice, le pido que por medio del Espíritu y con el poder que procede de sus gloriosas riquezas, o sea, riquezas espirituales del reino de Dios, los fortalezca a ustedes en lo íntimo de su ser, para que por fe Cristo habite en sus corazones. Y pido que arraigados y cimentados en amor, pueden comprender junto con todo lo creyente cuán ancho y largo, alto y profundo es el amor de Cristo. En fin, que conozcan ese amor que sobrepasa todo conocimiento, para que sean llenos de la plenitud de Dios. Palabra de Dios. Vamos a orar. Padre de amor, gracias. Gracias, gracias por ser un Dios tan amoroso, tan grande, soberano, temible, Señor. Y nos estás llamando a entrar en las aguas, en los océanos de tu amor, de tu gracia. Y tu gracia que es tan alta como el cielo, tan profunda como el mar. Ancho, Señor, que no podemos escaparnos de esa gracia inmensa. Gracias por lo que estás haciendo en nuestras vidas. Gracias, Señor, por cada uno que está acá en esta mañana, Señor, y lo que estás hablándonos al corazón. Señor, acá estamos, tu siervo, como decía el niño Samuel, acá estoy, Señor. Habla, que tu siervo escucha. Señor, danos esa actitud para poder realmente escucharte en lo profundo de nuestro corazón. Ayúdanos, Señor, a despejar todas las distracciones, las cosas que interfieren para que no lleguemos a un conocimiento completo de tu verdad. Y Jesús dijiste que si nosotros permanecemos en tus palabras, entonces seremos tus discípulos. Y como tus discípulos conoceremos la verdad y la verdad nos hará libres. Señores, de lo que deseamos, ser libres en Cristo, libre para movernos en ese amor, en esa gracia, libre de toda atadura, Señor, libre de todo pecado, libre de todo lo que es una amarra en nuestras vidas,
de toda cadena, Señor. Rompe las cadenas en nuestras vidas. Señor, gracias, 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 porque nos llamás a esa libertad, libre para amar como vos amaste. Te pido que bendigas a cada uno en esta mañana. No sé las cargas que están llevando, sé que todos tenemos cargas. Queremos poner esas cargas en tu mano, Señor. Sea enfermedad, sea una angustia, sea problemas económicos, sea la necesidad del pan de cada día, sea la necesidad de trabajo. Hay quienes están necesitando trabajar acá, Señor. Y vos proveéis abundantemente. Simplemente estás pidiendo, Señor, que tengamos fe como la semilla de mostaza, que le pueda decir a ese monte, levantate, tirate al mar. Señor, queremos presentarte nuestros montes. Lo que para el hombre es imposible. Lo ponemos en tus manos, Señor, porque Dios, vos sos el Dios de lo posible. El gran yo soy. Y creemos en ti, Señor. Creemos en tu nombre. Creemos en Jesús y el poder de la resurrección. Porque ese poder que lo levantó a Jesús de la muerte nos va a levantar a nosotros. Victoriosos, Señor. Estamos llamados a la fidelidad, a caminar cada día en tu presencia, paso a paso. Señor, gracias. Gracias porque vos sos el que nos da tanto el querer como el poder. Y te creemos, Señor. Así que te presentamos nuestros corazones, Señor. Toma nuestra fe, como dijo ese padre. Yo creo, Señor, ayúdame en mi incredulidad. Ayúdame en esa incredulidad. Quita toda incredulidad de nuestros corazones, Señor. Porque queremos agradarte, honrarte con la fe que vos mereces. Porque sos el Dios todopoderoso, victorioso. Gracias. Oramos en el nombre de Jesús. Amén.